Oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es la magnitud en porcentaje o concentración del oxígeno disuelto en un medio dado. La concentración de oxígeno es fundamental, por ejemplo, para la vida de los peces y microorganismos en el agua, procesos de degradación en depuración de aguas, conservación de bebidas o alimentos, entre otras. Cada líquido absorbe la cantidad de oxígeno necesario para equilibrar la precisión parcial del oxígeno disuelto con la del aire o sustancia gaseosa en contacto. Así, la medida de oxígeno disuelto es una medida de la presión parcial del oxígeno disuelto en la muestra. La medición puede realizarse con un medidor de oxígeno disuelto llamado oxímetro que usa sondas que detectan el oxígeno. Las sondas contienen sensores de fluorescencia óptica, sensores galvánicos o sensores polarizográficos. Por la facilidad de estos instrumentos, la medición se hace in situ, obteniendo valores de alta precisión. Sensor de fluorescencia óptica. Está recubierto por propiedades fluorescentes. La luz está expuesta a este recubrimiento, produciendo una luz y posteriormente un resplandor de fluorescencia roja. El nivel de oxígeno en el medio se mide en base a la duración de este resplandor. Sensor galvánico. Actúa como una batería y es capaz de generar energía sin voltaje externo. Las ondas galvánicas contienen un ánodo y cátodo en un electrolito. El oxígeno ingresa al electrolito a través de una membrana que genera voltaje entre el ánodo y el cátodo. Esta diferencia en el voltaje potencial es usada para medir la cantidad de oxígeno disuelto. Sensor polarizográfico. Opera de manera similar a los sensores galvánicos, pero requieren de una conexión o una fuente externa de voltaje. La diferencia de voltaje potencial entre el ánodo y el cátodo da como resultado la medida del oxígeno disuelto. Los electrodos de membranas sensibles al oxígeno de tipo polarizográfico o galvánico están formados por dos electrones sólidos de metal en contacto con un electrolito de soporte separando de una solución de prueba en una membrana selectiva. La diferencia básica entre el sistema galvánico y polarizográfico es que en el primero la reacción en el electrodo es espontánea, mientras que en el segundo es necesaria una fuente externa de voltaje para polarizar el electrodo indicador, como ya lo había indicado. Las membranas usadas comúnmente están hechas de polietileno o fluorocarbono, debido a su permeabilidad al oxígeno molecular y a su relativa resistencia. Efectos a tener en cuenta en la medición de oxígeno disuelto. La cantidad de oxígeno disuelto que puede estar presente en la solución está determinada o depende de la temperatura. La temperatura es inversamente proporcional a la concentración de oxígeno disuelto, es decir, cuanto mayor es la cantidad de oxígeno. La temperatura afecta tanto la concentración de oxígeno disuelto como la permeabilidad de la membrana del electrodo utilizado. La presión. La medida de oxígeno disuelto, al ser una medida de la presión parcial del oxígeno, está influenciada por la presión atmosférica, un efecto que compensan los instrumentos actuales junto con la temperatura. Salinidad. Solo influye cuando se trabaja en unidades de concentración ppm o miligramo por litro. El factor de solubilidad del oxígeno varía con la temperatura. Por ejemplo, la solubilidad baja cuando la temperatura sube y la solubilidad también baja cuando la concentración de cloro aumenta.